Hola a todos, bienvenidos a Invernomics, mi nombre es Sergio y en el vídeo de hoy lo que quiero hacer es hablar un poco del problema que existe a la hora de acceder a la primera vivienda, más que nada porque en general la gente suele tener dificultades para reunir la entrada y cuáles son las posibles soluciones, algunas nuevas que yo desconocía hasta que un suscriptor compartió conmigo una noticia que pueden ayudar a esas personas que todavía no tienen el nivel suficiente de ahorro para acceder a esa primera vivienda. Hay que tener en cuenta que el importe medio de las hipotecas suele ser unos 130.000 euros. La entrada que pediría un banco serían aproximadamente 26.000 euros y con los salarios actuales medios de España, esto significa que se tardarían unos 7 años en reunir ese dinero si una persona lograse ahorrar un 20% de sus ingresos profesionales o laborales. El problema que tenemos aquí es que mucha gente se quiere independizar, con lo cual se pone a alquilar un inmueble, incluso a compartir un inmueble. Aún así, compartir un inmueble no es barato, obviamente es mucho mejor que alquilar un inmueble entero, pero hay gente que quiere pura independencia, con lo cual se ve obligado a tener un inmueble alquilado en su totalidad, y el problema es que generalmente cuando uno alquila un inmueble relativamente decente no va a tener una gran capacidad de ahorro y ahorrar un 20% de su salario se va a volver muy complicado, con lo cual aquí tenemos este círculo vicioso, ¿no? Donde alquilar un inmueble para ser independiente te obliga a ahorrar menos necesariamente, con lo cual no puedes coger esa cantidad de ahorros necesaria para hacer tu primera entrada, y así pues nos vemos un poco en un círculo, como ya he dicho, negativo, vicioso, que te impide ser independiente financieramente en propiedad. Ya dije en el libro que para mí es súper importante aprovechar los años que lleváis con vuestros padres si sois jóvenes, porque esos son los años que van a marcar la diferencia en cuanto a la capacidad de ahorro que vayáis a tener. Con lo cual, no subestiméis ese tiempo que vais a pasar ahí, porque las facilidades van a ser muchas. Recordemos que antes de la crisis, cuando una persona quería comprar un piso, era bastante fácil acordar la tasación con el tasador y simplemente si te hacía falta a lo mejor que te diesen el 100% de la vivienda, lo único que tenías que hacer es conseguir que ese tasador te tasara la vivienda por un valor superior, y ya luego obviamente el banco te iba a dar el 100% de la hipoteca, incluso a veces más. Hay que tener en cuenta que esto ocurría principalmente porque las casas se estaban apreciando de forma muy agresiva, entonces al poco tiempo de hacer esa tasación, realmente digamos que el precio que tasaban era un precio como a futuro, realmente luego se convertía en realidad hasta que estalló la burbuja, claramente. Pero claro, esto permitió que mucha gente que igual tenía ingresos más o menos buenos, pero no tenía aún los ahorros necesarios, sobre todo imagínate toda la gente joven, podía acceder a una vivienda, y eso es lo que hizo de alguna forma que se desencadenara un boom. Recordad que yo he dicho ya en varios vídeos que creo que la clave del próximo boom será la relajación del crédito, y aunque mucha gente crea que esto no puede ocurrir, que una burbuja igual no puede ocurrir, yo estoy convencido de que yo voy a verla a lo largo de mi vida, no sé cuánto va a tardar, pero volverá a ocurrir. Lo que está ocurriendo ahora mismo, ya hemos dicho varias veces también, es que no hay facilidad de crédito para la mayoría de los perfiles, con lo cual conseguir financiación a más del 80% es muy complicado para mucha gente. Dicho esto, lo he dicho ya bastante en algunos vídeos y también en sesiones, hay que analizar cada banco. No todos los bancos operan igual. Hay bancos que ofrecen más financiación. Yo luego en descripción voy a poner qué banco me financió a mí más del 90% dos viviendas. Pero lo que quiero que tengáis claro es que cada banco es un mundo y que hay que negociar con distintos bancos. Y obviamente la mayor posibilidad de que tú obtengas financiación de más del 80% es que el valor de la casa, del valor de la tasación sea realmente superior. Porque ahora mismo algunos bancos, al principio, hace 4 años menos, pero ahora sí que hay bancos que ofrecen el 80% del valor de tasación, aunque este sea superior al precio de compra, ¿vale? Entonces esa es la forma más fácil de conseguir más de un 80% de financiación, pero generalmente vas a tener dificultades salvo que seas un perfil muy solvente. Si eres un perfil que trabaja en un sector muy fuerte o eres funcionario y además tienes unos ingresos o una antigüedad un poco de 2 o 3 años, es fácil que te ofrezcan buenas condiciones. Quiere decir esto que si no tienes un perfil muy fuerte actualmente deberías intentar conseguir una financiación súper agresiva y apalancarte. En mi opinión no deberías, porque yo creo que para hacer ese tipo de operación de endeudarse o apalancarse de forma más agresiva tienes que tener ingresos bastante fuertes, y lo de bastante fuertes obviamente es bastante subjetivo, pero yo diría que si no estás con un nivel de más de 2.500 euros, yo no intentaría ir a apalancarme al máximo, porque de lo contrario puedes tener problemas, sobre todo si estás en un sector que no es muy fuerte, o sobre todo si dependes de un cliente o dos
para la gran mayoría de tus ingresos, con lo cual si tus ingresos no están muy diversificados no deberías tomar riesgos excesivos, aunque el banco igual te diese esa financiación. Obviamente el banco va a filtrar mucho, va a tenerlo en cuenta todo y sería complicado que te diese esa financiación, pero yo simplemente recomiendo que la gente no se vuelva loca, no se endeude en exceso, sobre todo si crees que aún no estás preparado, porque quizá aún no tienes un trabajo más sólido o digamos que tu carrera no está muy consolidada todavía. Pero ahora pongámonos en la situación más típica, que es aquellas personas que no tienen ese 20%, pero quizá tienen un 5%. ¿Qué pueden hacer? Yo siempre digo lo mismo, lo mejor es que habléis con vuestros padres. Muchos padres tienen dinero ahorrado y quizá tienen dinero un poco muerto. En ese caso está en el beneficio de ambos que tú les pidas un préstamo remunerado de forma simbólica, por ejemplo el 1%, y de esta forma tus padres sacan algo de rentabilidad por su dinero y tú además tienes la posibilidad de acceder a la compra del inmueble con un coste muy bajo y además con unas condiciones en cuanto al repago de este préstamo muy favorables, con lo cual eso sería siempre la primera opción. Obviamente aquí hay gente que le da un poco de reparo porque dice no, yo no quiero que mis padres me ayuden, pero si lo veis como una transacción comercial es mucho más fácil y realmente ambos saléis ganando, con lo cual esa siempre debería ser la primera opción y la razón es que si algo ocurre o si tú tienes una mala racha, no pasa nada, puedes pasar un par de meses sin pagarles y luego volver con el calendario de pagos, con lo cual esa siempre debería ser la primera opción para la gente que tenga esa oportunidad. La segunda opción es, a la vez que solicitas el préstamo hipotecario, solicitar un préstamo personal ventajoso. En ocasiones vemos préstamos personales al 4-5% y esos serían buenos tipos para financiar la entrada. Si haces esto a la vez, cabe la posibilidad de que el banco aún no vea que tú tienes un préstamo, así que podría ser una buena opción porque en principio no aumenta tu riesgo de cara al banco y realmente a ti te va a venir bien este dinero, es necesario para poder hacer esa entrada. Obviamente esto tiene un coste superior, probablemente firmases a 5 o 6 años el préstamo personal porque no te darían más plazo y tu objetivo sería amortizar ese préstamo personal lo antes posible. En otras ocasiones, cuando uno tiene la mitad de la entrada, si está tratando de invertir en inmuebles, una opción buena puede ser asociarse con alguien de muchísima confianza. Por alguien de muchísima confianza, yo solo invertiría con gente de mi familia y con amigos muy cercanos que sepan que son gente muy seria. De lo contrario, no me asociaría con nadie en ese sentido. Tendría que haber mucha historia detrás y entonces, en ese sentido, si el inmueble es para inversión, pues puede ser una buena opción, ya que te permite poner tu dinero a trabajar bastante antes. Quizá una vez tengas el 10-12% de la entrada, la otra persona podría poner el restante y así asociaros a porcentajes. Eso ya sería cuestión de ver cómo uno quiere formalizar la cosa, pero lo cierto es que de esta forma puede que pongas tu dinero a trabajar 2 o 3 años antes de lo que lo harías y en un mercado que se aprecia, eso es mucho dinero, pero también es importante tener en cuenta lo que os he dicho, no hagáis esto si realmente no estáis muy consolidados. Es decir, las prisas nunca son muy buenas compañeras, con lo cual lo que tenéis que intentar hacer si hacéis esto en esta situación, yo lo vería como algo, pues bueno, una alternativa a hacer una inversión, por ejemplo, que ha ocurrido y que estabas pensando en hacerla tú solo, pero ves que no puedes acceder a ella y tú tienes un buen perfil, lo único es que el timing es malo. Entonces, en esas ocasiones es cuando yo me plantearía hacer una inversión conjunta. De lo contrario, siempre intentaría hacerlo yo por mí mismo. Una opción interesante y que creo que la gente debería tener en cuenta, aunque actualmente, por lo que he visto en su web, solo operan en Madrid. Es una plataforma que se llama Rento y básicamente lo que hacen es que ellos compran la vivienda a medias contigo y si te interesa, lo único que tienes que hacer es pagar un 5% de entrada, ya que ellos digamos que tienen el restante 95%. Se puede hacer en mayores porcentajes, pero básicamente estás haciendo una compra con ellos del inmueble. Lo positivo para el comprador es que tú puedes acceder a esa compra del inmueble con un 5% y luego conforme vas teniendo más dinero, lo que haces es ir pagando más para ir aumentando tu porcentaje hasta llegar al 20% y cuando llegas a ese 20% ellos te ayudan, te intermedian para conseguir una hipoteca ya que realmente tienes el 20%. Es decir, lo estás haciendo un poco, algo así no es lo mismo, pero como si fuese comprarle el piso de obra nueva a un promotor, que básicamente tú das una pequeña entrada y luego vas
pagando más y más conforme puedes. Aquí la ventaja es que tú desde el primer momento puedes vivir en la vivienda y hacerla a tu gusto, con lo cual puede ser una buena opción para personas que estén accediendo a su primera vivienda. Obviamente tú estás alquilando ese inmueble, pero no es un alquiler con opción a compra, es decir, el alquiler que tú estás pagando no va a deducirse del precio de compra, con lo cual esa es la desventaja respecto a un alquiler con opción a compra, aunque hay que tener en cuenta que no siempre es fácil acceder a un alquiler con opción a compra, con lo cual esta es una buena solución para alguien que busque vivir en esa casa, que le guste mucho esa casa y que no quiera perder la oportunidad de comprarla, y a la vez lo que hace es, aparte de ese 5% o 10% inicial que pueda dar, luego puede intentar ahorrar más de forma más agresiva hasta conseguir ese 20% y ya luego comprar la propiedad en su totalidad, ¿no? Básicamente de eso se trataría. La renta del piso se calcularía en base al precio de mercado, a los indicadores económicos de cada barrio, con lo cual en principio tendrías que ver que todo es legal y obviamente las partes tienen que llegar a un acuerdo antes de firmar nada. Pero básicamente de eso se trata la operación. Generalmente si utilizas esta plataforma creo que hay hasta 7 años para tener derecho a hacer esa compra, es decir, tendrías como 7 años para intentar formalizar la compra de esa casa. El precio de la casa se fija desde el principio y se actualizará con el IPC. Tened en cuenta que esto, si estamos con IPCs bajos, es bastante positivo porque yo creo que los inmuebles se aprecian más rápido que el IPC hoy por hoy. Pero bueno, básicamente eso hay que tenerlo en cuenta y esa es la transacción un poco de la que estaríamos hablando. Obviamente, como he dicho ya antes, sería mejor firmar un alquiler con opción a compra, pero en muchas ocasiones no vas a tener esa oportunidad y esa es la ocasión. Si el inmueble fuese de calidad, la verdad es que sería una gran opción para acceder a una vivienda desembolsando poco dinero o por lo menos fraccionando lo que es la entrada. Lo mismo ocurre con la obra nueva. Digamos que la obra nueva puede ser interesante ya que tú puedes ir pagando poco a poco, aunque sean cuotas altas, la entrada y no tienes que hacerlo todo desde el principio. Por eso mucha gente decide comprar obra nueva. Comprar obra nueva tiene muchas ventajas, ¿no? El inmueble es más duradero, probablemente a lo largo de tu vida tengas que hacer pocas reformas, pero lo que está claro es que una de las principales ventajas es el acceso, el poder comprar ese inmueble pagando un 5, un 10% y poco a poco con cuotas vayas amortizando y vayas pagando el resto de la entrada. Y luego tenemos la opción del Help to Buy, que es muy popular en Reino Unido y que creo que comenté en un vídeo ya, donde el gobierno ayuda a las personas que no tienen ese 20% de entrada en darles ese 15% que les falta a un tipo de interés bastante bueno. Esta opción creo que en el futuro puede que en España se dé, porque al final, por ejemplo, creo que Santander propuso algo así, pero bueno, yo creo que esta opción es bastante interesante para la gente joven. Siempre que haya un aval del Estado, pues es más fácil que consigan esa entrada. Creo que esto realmente, yo siempre digo que a corto plazo me parece bueno, ¿no? Porque beneficia a las personas que realmente lo necesitan, pero creo que los grandes beneficiados de este tipo de programas, cuando se den, si se dan, van a ser los propietarios, porque esto desde luego causaría un boom inmobiliario. Se beneficiarían solo los primeros, ¿no? Los que están consiguiendo comprar a precio de mercado con facilidades extraordinarias, pero luego ya esto lo que va a hacer es que los precios suban, con lo cual si se da esto son buenas noticias para los primeros que compren, en mi opinión, y sobre todo para los que ya sean propietarios de inmuebles. Y luego hay una solución que obviamente esto funciona bien en mercados alcistas para estas empresas que se están beneficiando de esto, pero básicamente lo que hacen es te prestan dinero, ¿vale? Para la compra de la vivienda a medias, otra vez, pero realmente lo que te están prestando es un porcentaje de la vivienda. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tu vivienda sube en precio, ellos cuando tú tienes que devolver ese préstamo, realmente tienes que devolver el porcentaje. No tienes, como si fuesen acciones, tienes que devolver el porcentaje, no tienes que devolver una suma fija. Entonces, ¿qué pasa? Que en un mercado que se aprecia, ellos se beneficiarían. Obviamente en un mercado plano no se beneficiarían, bueno, se beneficiarían porque cobran un interés, pero en un mercado bajista, obviamente, ellos se verían perjudicados. Lo que pasa es que estas empresas obviamente van a hacer esto, solo entiendo, en mercados claramente alcistas, ¿vale? Entonces, aquí la solución es una compra a porcentajes y es como un préstamo a porcentajes realmente, donde tú luego tienes que devolver el mismo porcentaje.
con lo cual esta opción la vería poco ventajosa para el propietario si estás comprando en un mercado que claramente se prevé alcista. De todas formas, estamos solo en el principio de este tipo de soluciones y lo más probable es que salgan muchas más, porque esto es un gran problema que tenemos aquí en España y probablemente en otros países también. Y obviamente cuando hay un problema el mercado busca una solución porque hay una capacidad de ganar dinero, ¿vale? Un potencial de ganar dinero, con lo cual yo preveo que haya más soluciones en el futuro porque realmente creo que es una muy buena oportunidad para empresas financieras. En cualquier caso, lo que tenéis que recordar es que nunca deberíais arriesgar demasiado en la compra de un inmueble, hacedlo con cabeza y sobre todo hacedlo cuando veáis que tenéis cierta seguridad financiera. No tienen por qué ser ingresos súper altos, pero que sean bastante sólidos, o si son ingresos altos, ten en cuenta que estén un poco diversificados por si acaso. Así que nada, esto es todo, nos vemos muy pronto y recordad siempre invertir con sentido.